que tenía la temática en nuestro país y que pues finalmente ha eh, tenido como respuesta, tal vez una de las mayores respuestas al actual régimen político, pues la resistencia de muchas comunidades por los megaproyectos. Entonces, ahí fue otro espacio y pues decidimos en ese contexto, pues que sería bueno hacer énfasis en ciertos debates que quedaron pendientes en este recorrido sobre los megaproyectos, sobre las grandes obras, sobre las políticas públicas, etcétera, que finalmente nos hizo proponer este seminario. Y este seminario les voy a poner la, las actividades que vamos a realizar para que tengan ustedes también una idea aquí está, una idea de lo que pensamos a partir de esta relación que se estableció entre el área de políticas públicas, economía, sociedad y territorio de la UAM Lerma, donde está Ignacio, y el área en la cual participo, que es el área de economía agraria, desarrollo rural y campesinado, pues definimos una serie de temas que atraviesan estos procesos que hemos estado observando. Unos son temas que tienen digamos, una parte que implica una reflexión teórica, el debate de ciertos enfoques que están atravesando, pero también elementos metodológicos para poder analizarlos. Y entonces nos propusimos estos 8 temas eje de discusión en cada una de las sesiones que pues hoy iniciamos. El primero está dado por el tema de la gobernanza para el despojo, como una de estas grandes temáticas que atraviesan los megaproyectos. El otro, evidentemente, va a ser el tema de las grandes obras de infraestructura, que implican no solamente repensar o problematizar los megaproyectos, sino ver qué actividades pueden estar consideradas en este aspecto, si algunas actividades económicas como la minería u otras también son importantes ponerlas en este concepto. Después el siguiente tema son los grandes proyectos económicos. La idea ahí entonces es debatir, digamos, los que está detrás de estas obras, de este extractivismo que impulsa diferentes actividades, no solamente de la minería, extracción de agua, el turismo. Hay una serie de grandes proyectos económicos que están detrás de estos procesos. Después tendremos la oportunidad de desarrollar el tema de extractivismo como un concepto central, sobre todo en América Latina, a partir de los gobiernos desarrollistas de hace 15 años, que también nos va a dar a luz un poco sobre estas características de los procesos económicos actuales. Tenemos el siguiente tema, que como hemos visto en nuestros trabajos, en estas reuniones que hemos desarrollado en los seminarios, pues ante estas formas de imposición de un modelo económico, un modelo de extractivo, de grandes obras, pues también se presentan resistencias y conflictos, que es la contraparte de esos procesos. Entonces vamos a debatirlo, ese tema. Y acto seguido, pues uno de los temas que va a ser muy interesante, cómo se caracteriza este régimen de la Cuarta Transformación. Es un régimen político, es un cambio de siglas, es un eslogan en las políticas públicas. ¿Qué significa el, el régimen de la 4T? Y ya vamos a terminar con 2 temas que son transversales.
y también un poco metodológicos, que es el de procesos y escalas, para ver estas relaciones entre las luchas y los impactos micros, digamos, locales, que tienen estas grandes proyectos de infraestructura, que a su vez se vinculan con procesos globales. Entonces, este tema de procesos y escalas nos va a ayudar metodológicamente también a analizar muchas de estas actividades. Y cerramos con el tema de territorios y bienes naturales, territorios, bienes naturales y capital. Este tema es el último que se va a trabajar, también metodológico, con elementos de cómo se caracteriza esas actividades en términos de analizar los procesos. Y cerramos todo este seminario a final de año con un foro, Sociedad Universidad, que ha realizado la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Lerma, en particular el área donde participa Ignacio, y que pues nos tiene, pues nos presenta ese cierre con los actores sociales que están en algunos de estos procesos. La idea es que ya sea una sesión presencial, sea una actividad que la hagamos en la propia sede del ERMA, y que pues ahí hagamos también el cierre de este primer proceso del seminario. Seminario, como ven, no solamente hace énfasis en estos temas que nos ayudarán a analizar muchos de los procesos en los que quienes participan en el seminario tal vez estén desarrollando algún tipo de investigación, sino que también terminaremos con las posibilidades de ver, analizar hacia el final del año, pues las posibilidades, la siguiente fase del seminario, que queremos hacerlo para el 2023, ya con casos y procesos concretos. Entonces, en términos generales, esto sería digamos, el recorrido que vamos a tener para este seminario. No sé, Ignacio, si quieras agregar alguna otra cosa que se me haya quedado en este contexto del seminario. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Pues desde la One Lerma y desde nuestra área, pues la idea es facilitar este tipo de diálogos. Como muy bien comentaba Carlos, pues de momento sería ya el tercer foro. Ya organizamos 2 foros Sociedad-Universidad anteriormente con actores del territorio sobre las políticas públicas y el despojo, ¿no? Y pues creo que es una oportunidad muy interesante este año para consensuar una serie de cuestiones que nos permitan dialogar, ¿no? Porque también hemos visto por el número de personas, somos más de 80 las personas que estamos en el seminario, que existen, digamos, formaciones muy diversas. Entonces, creo que este año va a estar muy bien esta posibilidad de pues que a lo mejor hay personas que dicen, bueno, ¿qué es eso de un régimen político? ¿No? Y a lo mejor tiene unas connotaciones, o por qué los procesos y las escalas, ¿no? Entonces busca un poco siempre construir esta posibilidad de interdisciplina, ¿no? De diálogo multidisciplinar, en la cual en este caso tenemos a Pilar, que nos va a hacer la magistral de esta semana, pero cada semana pues una persona especialista va a tener una magistral en la que nos dan con anterioridad unos textos que podemos también leer de cara a facilitar el diálogo y el debate, ¿no? Que ocurre después de las presentaciones. Y pues yo creo que una cosa que, digamos, que sentíamos como muy necesaria era la reflexión sobre los cambios, ¿no? Sobre cómo, dijéramos, hay posiciones que hablan de gatopardismo, hay posiciones que hablan bueno, de contradicciones internas en el régimen, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante porque después de tantos años en México con un régimen que era el PRI-PAN, ¿no? Ahora hay un cambio, entonces yo creo que desde la academia y desde las personas que están también protagonizando
respuestas, resistencias, procesos, conflictos, ¿no? Creo que es muy interesante que tengamos este espacio, un espacio muy horizontal, muy abierto, de diálogo, en el que no creamos que haya una respuesta correcta, sino que lo que nos vamos a dotar es de herramientas para entre todas poder dialogar y poder ver también cómo cada persona ve los procesos de manera diferente, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a este nuevo régimen es que es muy escurridizo y muy poliédrico. Y realmente hay veces que desde la academia se nos escapan determinados conceptos. A mí me gustó mucho cuando el libro anterior de Carlos, ¿no? Cuando hablaba precisamente de ese concepto, o casi esa tesis, ¿no? De la gobernanza para el despojo, me parece muy provocativa para el área de políticas públicas, que tenemos especialistas en gobernanza, ¿no? Es muy interesante cómo esa reflexión nos permite ver qué ocurre en Latinoamérica, qué ocurre con nuestros marcos legales, qué ocurre con nuestros marcos institucionales, y no solamente fomentan el extractivismo, sino que también fomentan el despojo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener un espacio muy bueno, siempre de una, como digo yo, de una manera muy horizontal, muy cordial. Sí es verdad que como somos bastantes personas, pues la parte del debate y del diálogo vamos a tener que ser un poco muy ordenadas, ¿no? Y pues serán preguntas que mandarán a través del chat o pedirán la palabra para que también pues, facilitemos el tema, ¿no? Porque realmente son 80 y tantas personas inscritas y es muy difícil dialogar entre 80, ¿no? Entonces, también es muy bueno, o lo que buscamos mucho es, aunque da la casualidad que somos dos áreas de la UAM, la idea que tenemos también es facilitar el diálogo interinstitucional precisamente, ¿no? O sea, cada institución tiene su propia cultura académica, cada institución tiene sus propios grandes temas, ¿no? Y nos da, la verdad, que mucho gusto que haya personas pues, de muchísimas universidades diferentes, de muchos niveles y de muchos grados, ¿no? Y eso pues, nos va a facilitar bastante. De cara a una cuestión práctica, pues también puede que tenemos que confirmarlo, pero lo más seguro es que haya una mesa en Alarru para el seminario, estamos intentando gestionarlo, para quienes quieran tanto presentar temas teóricos como casos, podamos tenerlo ahí. Y obviamente el objetivo son varios años porque sí queremos que el seminario sirva como una reflexión a lo que va a ser cuando acabe el sexenio de la 4T, ¿no? O sea, que nos ayude realmente a entender desde una posición crítica, profunda, qué es lo que está pasando y qué es lo que habrá pasado, ¿no? En este tipo de llamadas transiciones, ¿no? Y qué hay nuevo, qué no hay, qué es antiguo y cómo afecta, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo, hay cosas muy interesantes, pero bueno, ya hablo demasiado, así que adelante. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a hacer la presentación de esta conferencia magistral que le hemos pedido a Pilar Berrios. Para ello, comentarles que vamos a hacer la transmisión de esta actividad por Facebook. Tenemos una página de un seminario anterior que se llama Giro Geopolítico en el Sureste Mexicano. Ahí vamos a hacer la transmisión. Entonces, nomás déjenme poner los elementos técnicos para que se pueda transmitir. Ahí está. Y ya tengamos preparando esta situación. Ya está casi. Perfecto. Ya vamos a empezar a tener esta transmisión. Ahí está. Pero bueno, entonces es un gusto hacer esta presentación para la conferencia inaugural de un tema que para nosotros es fundamental, que es conocer los mecanismos de gobernanza que tienen los regímenes políticos de los estados-nación para fortalecer sus políticas públicas, sus formas
de acción con la sociedad. Y el tema de gobernanza entonces va a aparecer como un referente que de una u otra manera siempre se mencionan en estos procesos de construcción de megaproyectos, de formas de extractivismo, de despojo. Entonces, si pensamos cuando tocamos este tema desde un inicio, traer a alguien que participa en nuestra maestría en sociedades sustentables, que es una reconocida académica en el tema de participación ciudadana, de elaboración de políticas públicas, de gobernanza precisamente, que es Pilar Berrios Navarro. Ella es doctora perdón, ahí está. Ella es doctora en sociología política con especialidad en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestra en políticas públicas y licenciada en sociología por la UAM. Es profesora, investigadora de tiempo completo, titular C del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, y pues ha coordinado y publicado varios libros en estos temas de participación ciudadana, políticas públicas, etcétera. El último recién acaba de salir el año pasado, que es el de políticas públicas de género y diversidad, nuevos y viejos asuntos en la agenda pública. Un libro anterior es sobre políticas públicas y derechos humanos, y también tiene uno sobre política social en entidades subnacionales. Como ven, pues en términos de su labor de investigación, precisamente son los temas que queremos que nos exponga. Bueno, aparte de eso, pues ha escrito en varias revistas, El Cotidiano, revista Sociológica de la UAM, y ha dictado pues conferencias en muchos eventos académicos, en reuniones de universidades, en fin, es largo su trayectoria, pero queríamos remarcar estos aspectos por la cual invitamos a Pilar, y le dejamos entonces los micrófonos a ella para que nos exponga, y finalizando su exposición vamos a ir recopilando. Les pido de favor que en el chat puedan escribir sus preguntas para juntar varias y tener un diálogo con Pilar sobre estos temas. Entonces, adelante, Pilar. Ahora sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto participar en este seminario y más, cuanto más en la primera sesión, ¿no? Entonces, gracias a Nacho y a Carlos por ese honor. Y bueno, también el honor de poder estar trabajando con un grupo tan amplio. En un primer momento, Nacho me había dicho, bueno, va a ser un seminario así más chiquito, muy entre amigos, amigas, ¿no? Y bueno, yo me quedé con ese concepto, y creo que es el que quizá debe de prevalecer, ¿no? Un ambiente, digamos, de confianza como para la discusión más que para la exposición y dar marcos de grandes ideas, sino más bien, y esa es mi intención, que brindar algunos elementos de reflexión y de debate, sobre todo porque en el marco de la maestría en sociedades sustentables, este concepto de gobernanza siempre ha sido un motivo de controversia, y creo que esta sesión del seminario no va a ser la excepción. Con Carlos Rodríguez también al inicio de los preparativos del seminario, que lo hicieron con mucha anticipación, hay una felicitación a los coordinadores, porque es un proceso muy cuidado que seguramente va a llegar a buen puerto a finales de año. Con Carlos decíamos, a ver, ¿qué tan vigente o no es este concepto de gobernanza? Y yo decía, sí, ya hay que empezar a buscar otra perspectiva, pero dentro de esta búsqueda, vale decir que sigue siendo vigente porque sigue siendo utilizado. Y entonces voy a compartir pantalla
tratando de hacer una exposición inicial más de carácter conceptual, pero con algunos ejemplos, en mucho también a partir de mi trabajo de campo, que debo de dar cuenta que se ha desarrollado en la Ciudad de México en los últimos años y que tiene que ver más precisamente con la dinámica urbana, pero en donde lo rural y lo urbano ya no tienen esta frontera tan tajante que hasta hace algunos años veíamos, ¿no? Entonces seguramente vamos a tener referentes para compartir a lo largo de la exposición. Entonces, aquí inicio la presentación. Me dicen si ya la pueden ver, por favor. Perfecto, se ve. Muy bien. Pues entonces, este concepto de gobernanza territorial. A ver. Quisiera cambiar. Voy a dejar de compartir porque como estoy conociendo también la máquina, quizá me salgo de la presentación completa para poder cambiar la página. Espero que no sea algo que tenga que hacer a cada rato. Bueno, pues miren, algunos supuestos iniciales respecto a este concepto de gobernanza, ¿sí? Sobre todo porque creo que llegamos al concepto con cierto resquemor. Para empezar, el concepto de gobernanza tiene un carácter normativo más que descriptivo, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hablamos de gobernanza, hablamos más bien de una aspiración, de un modelo, hay que decirlo también, de un modelo ideal, ¿no? En donde, pues, las características de lo que el modelo nos ofrece es muy difícil de encontrar en realidades concretas. Sin embargo, hay quien dirá, ese es el modelo único, ese realmente es el modelo ideal de todos los sectores sociales. Creo que son parte de las discusiones que vamos a llevar a cabo. Entonces, es un concepto de carácter más bien normativo. Ahora, el concepto de gobernanza se mueve dentro de esta cancha marcada por un concepto todavía más amplio que es el de democracia. Yo lo he retomado sobre todo porque la gobernanza nos ayuda a colocarnos, a posicionarnos en el vértice entre una democracia liberal mínima, ¿sí? Derecho al voto, y una democracia social participativa mucho más amplia, en donde no solo son los derechos políticos, sino son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de las diversas comunidades, los derechos emergentes, es decir, una democracia en donde el espectro de derechos no se circunscribe únicamente a la representación o bien a las garantías individuales. En ese sentido, ustedes dirán, bueno, democracia liberal, democracia social, a final de cuentas está dentro de este esquema marcado por lo que hasta ahora hemos logrado como sociedades. Es decir, realmente la democracia sería la aspiración que tenemos en este momento, sin retomar ni darle la razón a Fukuyama, ¿no? En donde en la década, digamos, después del fin de la Guerra Fría, la década de los años 90, él nos decía que bueno, la guerra lo que estaba marcando era el fin de la historia y que no había más que capitalismo y democracia liberal. Si bien yo no estoy de acuerdo con este planteamiento de Fukuyama, lo que sí marco como una diferencia, digamos, más que como una diferencia, como una pregunta clave es si no es una aspiración a una democracia amplia, social, de abajo hacia arriba, etcétera,
Entonces, ¿a qué estaríamos aspirando? Y es parte como de nuestra discusión de hoy, ¿no? En términos de el carácter programático que también tiene este concepto. Al ser un modelo, nos da pauta de alguna manera hacia dónde movernos. Y entonces la pregunta es si es la única, ¿sí? La tercera cuestión, perdón, tiene que ver con la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, que en mucho de la literatura aparece como sinónimos. Aquí hay que partir de que hay una diferenciación clara. La gobernanza tiene que ver con orden social, ¿sí? El origen del concepto mismo viene desde las ciencias náuticas, ¿no? De la antigüedad, en donde la pregunta que surgía era sobre todo lo que tenía que ver con los grandes barcos y esta cuestión de lo náutico, y entonces se decía, ¿cómo mantener a flote el barco? ¿Sí? ¿Cómo mantener un orden dentro de esa microsociedad que se conforma, ¿no? Al interior de los diversos actores y los diferentes roles que se generan y se manifiestan dentro de una estructura que logra mantenerse sobre el agua, ¿no? Entonces la metáfora nos sirve para preguntarnos que sí, en efecto, el concepto de gobernanza tiene detrás cómo mantener el orden más que cómo desestructurar el orden. Ajá. Pero yo ahí lo que coloco ya desde este momento es que desestructurar el orden, mantener el orden, son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, esto en términos de que habrá situaciones, fenómenos, procesos en donde el momento nos obliga a desestructurar ese orden que quizá para muchos resulta injusto, por ejemplo. Pero después de que se logra desestructurar ese orden, viene la pregunta por el orden, ¿sí? Y en ese sentido, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza tiene que ver con la idea, con la noción de que la gobernabilidad es un orden establecido desde lo gubernamental, desde arriba, y la gobernanza tiene una perspectiva más social, más civil, más desde abajo. Ahí esta diferencia entre dos conceptos, que afortunadamente para el idioma español podemos diferenciar de manera muy clara, cosa que por ejemplo en la literatura anglosajona tienden a problematizar a partir de la falta pues de una nomenclatura que logre marcar pues esta diferenciación. Empezar a generar algunos elementos que forman parte del concepto es dar cuenta que la gobernanza, a diferencia de la gobernabilidad, pone en el centro a los sujetos sociales. Y en este sentido está muy en la lógica de la Declaración Universal del Derecho al Desarrollo, en donde el desarrollo, no hay desarrollo si no están en el centro las personas que viven, padecen las problemáticas, pero que también tienen la pauta para poderle dar solución. De tal forma que yo ubicaría que la gobernanza, que los conceptos de gobernanza y desarrollo van de la mano, porque es gobernanza para qué, ¿sí? La gobernanza en sí misma no nos diría nada, sino es una gobernanza para qué, y en este caso yo lo vinculo con la noción de desarrollo. Por último, dentro de estos supuestos iniciales, hay que considerar que gobernanza no es lo mismo que políticas públicas, pero la gobernanza requiere de instrumentos básicos como políticas, como programas, como proyectos, ¿sí? Entonces, por ahí aparece esta cuestión de
de los supuestos iniciales. Voy a tratar de ver. Ahí está. Bueno, ya encontré la manera de cambiar la página. Vamos a entrar a algunos elementos que son comunes a la literatura en términos como de gobernanza, bajo la perspectiva de subrayar qué es esto lo que implica. Como ya Nacho mencionó, acompañando a esta exposición, ustedes ya encontraron 4 textos, ¿no? Breves, traté de que fueran breves, en la idea de poder, digamos, reforzar lo que aquí se está presentando. Vamos a encontrar diferentes elementos en función de lo que los autores van a enfatizar, pero también muchas similitudes. En el caso de México, ahí Luis Aguilar, ¿no?, que fue quien trajo el enfoque política pública a México, lo que nos remite es que la gobernanza representa un enfoque postgubernamental. ¿Con qué quiere decir esto de postgubernamental? Quiere decir que no solo está centrado en el quehacer del gobierno, sino fundamentalmente en la relación gobierno-ciudadanía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gobernanza, tiene de suyo un carácter relacional, gobierno-ciudadanía, y en donde aparecen otros elementos importantes. Dentro de esto, la gobernanza requiere ejecutar capacidades sociales junto con el gobierno con la finalidad de administrar los recursos existentes en aras de que se pueda garantizar el bien común, ¿sí? Yo diría, garantizar la realización de los derechos humanos plenos, que son integrales, y en donde la consecución de uno se ve incompleta si todavía queda en entredicho los otros derechos. Entonces, aquí aparecen ya algunos elementos importantes. No solo es gobierno, es una relación y tiene que ver con la capacidad de administrar los recursos existentes. Aquí alguien de manera, y qué bueno, que estén jugando ya con los recursos, ¿no? Colocó una línea roja en mi presentación. Ojalá sea la única que aparezca, por favor, ¿no? Ahí nos encontramos con Joan Prats, que es otra propuesta. Ella lo que plantea es que es el modo de gobernar de la actualidad, y es una nueva forma de gobernar en donde nos aparecen instituciones, actores y estrategias. Entonces aquí, ojo con estos elementos que aparecen que también son comunes. Si hablamos de gobierno, hablamos de instituciones, y cuando hablamos de instituciones tiene que ver con normas, leyes, programas, presupuestos, ¿ah? Y por supuesto actores diversos, ajá, en donde en el nivel del gobierno vamos a ver también intereses diferenciados, no son monolíticos los gobiernos, y por otra parte también los actores sociales tienden a diferenciarse. Y bueno, las estrategias que se llevan a cabo para esto. Miren, me está marcando que yo había visto lo de mi batería, pero me está presentando que debo de conectarme. Entonces, si me dan un minuto, por favor, antes de continuar. Claro, Pilar, sin problema. Aprovechamos para pedir que alguien está como Alcatel 5002B, porfa. Edita tu nombre para el registro y si no sabes, puedes escribir en el chat y te lo editamos nosotros, por favor.
Esperamos un segundito que Pilar pueda conectar su laptop a la conexión eléctrica. Pues decirles que de todas maneras esta, esta sesión está siendo grabada, la vamos a subir también en un canal de YouTube que tenemos en nuestra área, de manera de que quien quiera después repasar alguno de los conceptos, pues lo vamos a poder realizar en esa página de YouTube. Y bueno, también si se quieren meter en el Facebook de la página Giro Geopolíticos el Sureste, ahí mismo también van a tener esto. Y bueno, los materiales, el canal de YouTube es el área de economía agraria, desarrollo rural y campesinado. Esa es la de YouTube. Ah, sí. Y Ignacio acaba de poner el de Facebook. Ujú. Y también lo voy a subir al mío canal. Entonces ahí está. ¿Tienes página de Facebook? No, Facebook no, de YouTube. De YouTube, ahí está. Ya es hora que empieces a tenerlo antes de que te censuren. No, ¿Eh? no se necesita tanto. A ver. Bueno, vamos a ver a Pilar. Mientras voy a dejar de grabar. Tantito. Un segundito. Aprovecho también el comercial. Ahí va el canal de YouTube donde suelo subir aquello en lo que participo cuando me dan permiso. Ah, es que Pilar salió, ya estaba Ahí está esperando. ya. Había revisado lo de la batería, pero al no conocer de todo esta computadora me falló. Pero ya estamos, ¿verdad? Sí, ya. Ya solamente si prendes tu cámara y ya compartes nuevamente la presentación. presentación. Me dice que el hospedador no me permite iniciar mi video. Ahora me invito. ¿Video? Sí puede. A ver. Porque el hospedador lo detuvo. Ya pues. A ver. Sí, aquí ya estoy. Y bueno, vuelvo a la presentación. Aquí estamos. ¿Ya? Por favor. Bueno, entonces, esta cuestión de las instituciones como el conjunto de reglas y restricciones de una sociedad para mediar conflictos y generar incentivos de participación. Entonces, ubicando estas tres definiciones, ¿qué podemos resaltar? ¿No? Que dentro de una perspectiva de gobernanza, el concepto tiene un carácter relacional, gobierno-sociedad, tiene que ver con la manera en que se administran los recursos, y segundo, que viene a ser también una interacción entre instituciones, actores, estrategias, y en donde obviamente el concepto de gobernanza implica tener, digamos, contemplado el hecho de los conflictos existentes ante la diversidad
de actores y al interior de los propios actores, sean sociales o gubernamentales. Ahora, si se fijan en las definiciones presentadas, aparece esto que yo nombro como el carácter aspiracional del concepto, lograr el bien común, lograr la realización de derechos, el desarrollo. Ahí habría que preguntarnos, las sociedades del siglo XXI, ¿a qué estamos aspirando? De tal manera que la gobernanza no es un fin, sino es un medio. De tal manera que la gobernanza implica en esta dinámica de gestión. En efecto, cuando critican el enfoque de gobernanza, el enfoque de políticas públicas, como a veces hasta lo llegan a relacionar con una perspectiva tecnocrática, yo diría, no necesariamente tecnocrática, pero sí de gestión. Y al estar hablando de este desafío que implica la gestión de recursos, pues aparecen principios importantes tales como la colaboración, la coordinación, la corresponsabilidad, la custodia del bien común, la participación democrática, pero fundamentalmente el empoderamiento de los sujetos. Cuando hablamos de gobernanza territorial, ahí estamos ya hablando de un nombre y de un apellido, ¿sí? Y en donde, ¿a qué nos referimos en términos de gobernanza territorial? Ajá. Aquí vale la pena mencionar que la gobernanza territorial, nos remite a ver el territorio no como un espacio, no como digamos, el conjunto de, digamos, el espacio delimitado solo por fronteras, sino sobre todo a las relaciones que se dan al interior, digamos, de esa delimitación espacial. De tal forma que la gobernanza territorial estaría apelando, ¿no?, a la construcción de una visión compartida y sobre todo consensuada. Entonces, hablar de gobernanza territorial es hablar de concertación, de consensos acerca del futuro entre diferentes actores. Aquí me voy a detener un poco en términos de plantear, por ejemplo, lo que en diversos procesos de defensa se puede empezar a definir. Y voy a colocar dos casos en particular. Uno, pues ya muy conocido en términos de lo del aeropuerto, ¿no? En el caso del Estado de México, la primera propuesta que se logró echar abajo, ¿no? Y en donde ahí, por ejemplo, ese proyecto enorme que tenía problemas en términos de impacto ambiental, pero también y sobre todo de impacto social, lo que colocó fue esta posibilidad de articulación entre múltiples actores con estrategias diversas, en donde, por ejemplo, yo ahí valoro mucho que se haya logrado hacer uso del derecho, pero de un derecho un poco a la manera de lo que Boaventura plantea, un derecho, digamos, contrahegemónico, el apoyo que tuvieron ahí por parte de un constitucionalista tan importante como Carranca, pero junto con las movilizaciones, junto con la posibilidad de organización, pues permitió que ese proyecto que ya estaba avanzado, ahí todavía podemos circular y ver ya ahí cómo estaban, digamos, las líneas, ¿no?, que ya se estaban definiendo, se pudo echar abajo, pero en donde la pregunta lo que nos remitiría un enfoque de gobernanza es decir, ¿y después qué? O sea, se logró parar el proyecto, pero las problemáticas, los requerimientos sociales, la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo al interior de las comunidades se mantuvo. Y entonces ahí, ¿qué podemos decir en términos de hasta dónde la organización social, junto con esa organización
que resiste, que se opone, logra construir también una propuesta programática de construcción de algo diferente. Y eso, bueno, en el caso del aeropuerto, pero también, por ejemplo, y esto ya es uno de los proyectos viejos, ¿no? Ahora, en uno de los textos aparecía, por ejemplo, que el autor estaba retomando más de 60 proyectos en marcha en nuestro país. Me refiero a la presa, que se trató de construir en Cacahuatepec, en Guerrero, ¿sí? En donde ahí también los requerimientos sociales que se hacen evidentes, por ejemplo, de trabajo, de producción agrícola, también de falta de apoyo, pues hace lo que no voy a decir algo que ustedes no conozcan. El hecho de que al interior de las comunidades haya gente que sí esté dispuesta a vender sus tierras, que sí esté dispuesta a que se abran a estos proyectos porque van a atraer empleo, y en donde la fragmentación y la contraposición al interior de las comunidades viene a darse como un elemento en donde pues es aprovechado por las empresas, pero también por los gobiernos. Ahí tenemos un problema de gobernanza, en términos de una gobernanza desde abajo, en términos de decir, no queremos esto, pero entonces, ¿qué sí queremos? ¿Sí? Entonces, regreso pues a los planteamientos básicos del concepto, en donde la negociación, la concertación, los consensos, los acuerdos tienen que estarse planteando constantemente y en donde aparece pues por una parte estas premisas en términos territoriales, pero por otra parte las premisas en términos de gobernanza. Y en donde la pregunta es cómo mejorar la gestión gubernamental, tratando de darle mayor transparencia, legitimidad, representatividad en los procesos políticos, ¿sí? Y formula las bases de nuevas instancias de legitimidad, participación y gobernabilidad, a su vez que configura nuevas relaciones Estado-sociedad. Y ahora, digamos, es cuando yo aprovecho, dentro de las lecturas propuestas, hay un análisis ya un poco viejito de lo que son las juntas de buen gobierno y los caracoles en Chiapas, en donde quizá, sí, a diferencia de estos procesos que les nombraba yo en torno al aeropuerto o en término a las presas ahí en Guerrero, en el caso del zapatismo, se plantearon una forma de gestionar y administrar los recursos que no le llaman gobernanza, le llaman juntas de buen gobierno, en donde la junta de buen gobierno junto con los caracoles forman, digamos, un binomio que son la base de la organización y del orden que las comunidades zapatistas se quieren, digamos, dar a sí mismas. Entonces, cuestionar la gobernanza existente no exime el prefigurar nuevas formas de gobernanza, que es uno de los temas que yo quiero colocar desde ahora como a discutir, ¿sí? Si ustedes lo verían desde ahí. En este sentido, cuando decimos que la gobernanza implica recursos, pues nos remite a algunas perspectivas más de carácter intermedio, como son el de la planificación, por ejemplo, y en donde la planificación, las políticas públicas son esos instrumentos que se requieren, pero bajo el esquema, bajo el foco de saber que son solo mecanismos, instrumentos que nos remiten a cumplir, digamos, esa hipótesis de lo que significa un proyecto, un gran proyecto. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cuál es la ciudad a la que aspiramos? ¿Qué tipo de desarrollo
municipal requerimos? ¿Qué hay del desarrollo regional, por ejemplo? ¿Sí? Y en donde la planeación debe de estar, digamos, incorporando formas diversas de participación y de gestión, en donde yo coloco como fundamental, hay diferentes formas de participación y diferentes niveles de participación, pero en donde la sustantiva es aquella que nos lleva a influir decisiones sustantivas. Ahora, ¿cómo influir en las decisiones? Ahí desde ahora yo coloco, las consultas no es el medio más adecuado para influir en las decisiones. Y eso ya muchas de las comunidades lo están poniendo en práctica. Cuando en algunas comunidades se dice, bueno, el acuerdo 169 de la OIT, en donde las comunidades deben de ser consultadas, era como uno de los recursos más utilizados y en donde los gobiernos aprenden rápidamente. Ah, ¿quieres consulta? Pues vamos a hacer consulta. Ajá. Y entonces eso nos lleva a ubicar que hoy día en las comunidades lo que se dice, no, ya no queremos que nos consulten. ¿Por qué? Porque las consultas terminan legitimando decisiones que no se han tomado aquí en el territorio, sino decisiones que se tomaron ya en otra escala, en otro lugar, en otro espacio, pero en donde nos están afectando a los habitantes, a las habitantes de esta territorialidad en particular. La estrategia de gobernanza debiera de dar un impulso a la territorialización de las políticas. Lo que vemos, y no solo en nuestro país, sino en América Latina, aquí en la región, es que las políticas tienden a homogeneizarse, en este caso, y son parte de los temas que manejo, a microsistemas de protección social, en donde lo que impera son transferencias monetarias, viendo a la ciudadanía más bien desde una perspectiva pasiva, ¿no? De receptores de micro montos de recursos que les pueda aliviar de manera inmediata algunas de sus necesidades, pero que en términos de una perspectiva mediana y largo plazo, habría que preguntarnos qué tan efectivas pueden ser. Hablar, pues, de la planificación como un elemento, como una herramienta de la gobernanza, nos remite a revisar la capacidad que los actores en cada territorio pueden alcanzar para fijar planes que son diseñados bajo una supuesta participación ciudadana. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tengo claro lo que no quieres? Digamos, me estoy colocando yo desde la perspectiva como abogada del diablo gubernamental. Pero la pregunta es, y también social, pero la pregunta es, ¿qué si quieres? ¿Qué si queremos? ¿Sí? Y qué si queremos es algo que desde el enfoque de gobernanza nos remite a preguntarnos. Ustedes dirán, pues a veces los procesos no nos permiten ver a mediano y largo plazo porque la acción hay que tenerla en el aquí y el ahora. Pero analizando diversas experiencias participativas en América Latina, hemos visto que un elemento que contribuye a fortalecer esos procesos que logran consolidarse, que logran, digamos, tener mejores resultados, son aquellos que logran precisamente articular una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Algunos elementos en términos de la gobernanza territorial, ¿sí? Esto tiene que ver con la integralidad de factores que intervienen, que va desde lo económico, lo social, lo cultural, lo político, la cuestión de género, la cuestión etaria, la cuestión también
en términos de los diversos grupos participantes, originarios, avecindados, y bueno, en este caso, pues también tiene que ver con procesos que cada vez son más comunes en nuestras realidades, por ejemplo, los procesos migratorios, por decir solo algunos. Entonces, la gobernanza territorial debiera contemplar, digamos, una visión interfactorial, ¿sí? Y en donde al menos debemos de contemplar dos dimensiones fundamentales. Una dimensión vertical o multinivel, que yo creo que en la sesión de escalas que van a tener más adelante dentro de este seminario va a aparecer con mucha claridad, y por otra parte, una horizontal o multisectorial. Entonces, la vertical o multinivel, pues tiene que ver con esas diferentes escalas que pueden ir desde la comunidad hasta lo nacional, ¿no? Por ejemplo, el seminario tiene que ver con esta cuestión de cuál es el proyecto, por ejemplo, de la 4T en el ámbito federal. Este proyecto, hasta dónde se está viendo reflejado en las comunidades concretas, y a su vez, cómo lo sucedido en estas comunidades concretas puede impactar las a nivel macro, a nivel macro. Ahí hay una dificultad fuerte, el trabajo de las escalas, y en donde cómo evitar, digamos, esta parcialización del quehacer de los actores sociales. Creo que eso es un gran desafío. De tal forma que en estas dos dimensiones, la vertical y la horizontal, vale la pena considerar la vinculación que hay entre territorios, actores, recursos, problemas y limitaciones. En términos del territorio, ¿sí? Hay que verlo no, como yo les mencionaba, como un elemento inerte del Estado, sino como un factor fundamental en el desarrollo que brinda recursos, posibilidades y limitaciones. Los recursos están en los territorios. ¿Quién gestiona los recursos? ¿Quién decide sobre esos recursos que están en los territorios? Y esa es la pregunta que está detrás. ¿Cómo se procesa, cómo se gestionan esas decisiones que terminan afectando los territorios? Por otra parte, el concepto de territorio tiene una perspectiva histórica en donde no hay que perder de vista las relaciones de poder, no solo en términos de la relación gobierno y sociedad, sino las relaciones de poder que se dan entre los grupos y al interior de los grupos. De tal manera que en este constructo histórico hay que considerar también estas relaciones de poder, lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social, la ubicación geográfica, el sistema geográfico y la posibilidad de acción multinivel. Si las decisiones tienen, digamos, estas diferentes escalas, cómo generar estrategias de intervención que a su vez contemplen las mismas. Me voy a ir más rápido para, sobre todo, aprovechar la posibilidad del tiempo para el diálogo. Aquí ubicamos algunos de los elementos que tienen que ver con la escala y podemos ver esta cuestión de ir desde lo local hasta lo nacional y ubicando un enfoque multisectorial. De ahí que vamos a ver, de los territorios en red, ¿sí? Este es un concepto que también acompaña la perspectiva de gobernanza, territorios red, donde la distancia no es relevante, sino más bien la manera en que se organizan, por ejemplo, articulaciones, entramados de intercambio de productos, de cooperación, de proveedores, y en donde esta red puede vincular lugares hasta distantes. Yo creo que la pandemia lo que nos está marcando es cómo las distancias físicas pueden acercarse, pero
contar con estas herramientas técnicas no nos resuelve el problema de la articulación que en su momento debe de ser real, ¿no? Por ejemplo, en la primavera árabe, ¿no? En donde ahí fue esta emergencia del uso de las nuevas tecnologías, pues ubicamos como la capacidad de convocar a través de Twitter, a través de Facebook, fue fundamental. Ya estamos hablando de más de 2 décadas de estos procesos, pero en donde lo que quiero subrayar de esas movilizaciones tan importantes que se dieron a nivel internacional es que, por ejemplo, una movilización en redes que no tenga una movilización práctica real se puede quedar, digamos, como en el camino. Aquí lo que aparece, como ya les mencionaba, es esta vinculación entre gobernanza y desarrollo, de tal manera que la gobernanza territorial debe de dar respuesta a los diversos frentes que abre los territorios en red, por un lado, y los lugares fijos, que de alguna manera en algunos aspectos pueden ser excluyentes. Entonces, entre esta cuestión, por ejemplo, las empresas transnacionales que son en mucho las que intervienen y promueven estos megaproyectos. Uno diría, bueno, pues hay que subir las escalas de la decisión en términos de lo nacional, pero muchas de estas empresas, sus sedes no están en los lugares en los que nos estamos moviendo, aún sea en el plano nacional. ¿Cómo poder escalar a esos espacios de decisión? Aquí hay un gran problema, ¿sí? Y en donde coloco una idea que también de manera reciente la traigo cargando, aunque todavía no la he aterrizado en mis proyectos, en donde, y esto no es una idea mía, sino ahí dialogando con Pablo Llanes en la CEPAL, él dice, hay muchos estudios sobre la pobreza, pero pocos estudios sobre la riqueza. Y en términos de los megaproyectos, creo que hay que diseccionar a las empresas, hay que ubicar, digamos, esos diagnósticos que nos remita a ver también en dónde se da el cruce entre la empresa y lo gubernamental. Por ejemplo, yo trabajando en la Ciudad de México y con esos grandes proyectos de carácter inmobiliario que pronto se van a transitar hacia inmobiliario de movilidad y que van a transitar hacia la gestión del agua, ubicar, por ejemplo, el espacio de intersección entre lo privado de la empresa y lo público del decisor gubernamental. Y ahí exigir cuentas. Creo que ahí tenemos también mucho que hacer. Necesitamos, por ejemplo, la creación de redes de asociación y cooperación multifactorial y multisectorial. Cuando hablamos de multiactoral y multisectorial, tiene que ver los sectores en términos de que hablar de agua, pues significa colocar otro tipo de sectores, por ejemplo, el eléctrico, que tiene que ver también con la gestión del suelo, el precio del suelo, lo que tiene que ver con la normatividad en la gestión del suelo, pero también con actores diversos que tienen que articularse, ¿no? Entonces, aquí queda, digamos, también parte de la complejidad del enfoque de gobernanza. Y bueno, las relaciones multinivel de las que ya he hablado. Ya un tanto para ir finalizando, ¿sí? A estas cuestiones de lo multinivel y multisectorial hay que sumarle que este enfoque no apela a recetas, sino más bien a una creatividad en donde el territorio nos llevaría a la posibilidad de superar restricciones en materia de propuestas de desarrollo y disminuir las disparidades regionales.
Por ejemplo, yo algo que ubico, ¿no?, en las licenciaturas de Sociología, de Política, Gestión Social, es que, por ejemplo, los análisis municipales pareciera que ya quedaron atrás, ¿no? Y lo coloco también como una provocación, ¿eh? Aquí Carlos Rodríguez, coordinador del seminario, fue de los grandes expertos en cuestiones municipales y en donde, ¿por qué se han quedado atrás esos análisis municipales? ¿Qué ha sucedido con esa dimensión territorial? Quizá estamos abordando ya desde otra perspectiva, pero que yo pienso que habría que recuperar. Entonces, como ya les decía, ya casi cerrando en esta exposición, lo que quisiera colocar es esta cuestión que desde lo local, pues aparecen diversas necesidades. Por ejemplo, la capacidad de autorganización de la población en el territorio. A veces somos muy optimistas en términos de que frente a los grandes proyectos, la oposición va a prevalecer. Está muy clara, colocada en los habitantes y las habitantes de esos territorios, y en donde, bueno, esa oposición no necesariamente se traduce en la posibilidad de una organización, pues de alguna manera más orgánica, más permanente, pero a su vez más flexible. Creo que ahí tenemos también un elemento muy importante, abrirnos a las nuevas formas de organización, pero cómo estas nuevas formas de organización permiten también transitar, generar procesos, ¿sí? Y aquí me pongo yo en el vértice entre lo que son los viejos y los nuevos movimientos sociales, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso del movimiento urbano popular, en las ciudades se ve de manera muy clara. Por ejemplo, frente al sismo del 2017, el MUP se vio muy lento para poder actuar. Ahí más bien llegaron los colectivos de jóvenes, chicas y chicos que estuvieron actuando, pero que una vez que se terminó, digamos, la emergencia, ¿dónde quedó esa organización? Derivó en algo más que el responder a la contingencia, ¿no? Y por otra parte, un MUP que surge en el 85 y que permanece, tienen estructuras, pero estructuras rígidas, lentas y muy fragmentadas hacia el interior. Y bueno, lo que tiene que ver también con la competitividad territorial y en donde elementos como la identidad, la cohesión, la capacidad de movilización se vuelve fundamental. De tal forma que la gobernanza territorial en esta propuesta que yo planteo junto con algunos autores, no es mía del todo, es ubicar que la gobernanza territorial es un medio, es un instrumento que nos permite valorar qué es lo que encontramos en el territorio, ¿sí? En términos no solo de los recursos, sino también de los elementos institucionales, de los elementos ambientales, biofísicos, ¿no? Y ver con qué recursos contamos pues ahí. Ubicar que los eventos nos remiten a procesos progresivos, ¿no? De ahí que miren, en mucho el enfoque de gobernanza y política pública se llega a considerar como un enfoque que tiende a ser más bien reformista. Yo ahí lo que coloco es más bien una perspectiva incremental, de dar cuenta de que se abren procesos y de acercamientos paulatinos a aquello que queremos alcanzar, ¿sí? De tal manera que en esta perspectiva incremental, ver la capacidad de afrontar los desafíos, las inercias, los efectos, ¿sí? Y bueno, en este caso,
a través de procesos inclusivos, participativos y consultivos. No podemos hablar de gobernanza si no hay participación, si no hay inclusión y sobre todo si no hay deliberación y concertación. Y bueno, esto tiene que ver con algunos mecanismos como la comunicación, la información, la consulta, el diálogo, la concertación. ¿Cuáles desafíos coloco, y con esto ya estoy terminando, en términos sobre todo para discutir, ¿no? Y voy a ser, yo creo que un tanto, espero, provocadora. Una, la fragmentación social, ¿sí? ¿Hasta dónde, digamos, la posibilidad de generar una movilización frente a un megaproyecto logra posibilitar la articulación entre movimientos que quizá tienen características comunes, pero que corren totalmente a la par, ¿no? Y de manera paralela. Yo, por ejemplo, en estos fines de semana, que han sido consecutivos porque anda muy activo el movimiento urbano popular en la ciudad, me tocó estar en Xochimilco, en Álvaro Obregón, y bueno, cerca de los movimientos en el pueblo de Joco frente a la construcción de Mítica. Quizá no todos los grupos, pero ahorita el más activo, que está en la defensa de humedales en los pueblos de Xochimilco, pues manifiesta este interés de articularse, por ejemplo, con los procesos que se están llevando a cabo en Azcapotzalco, en Álvaro Obregón, etcétera, ahí bajo una dinámica no de defensa de los humedales, sino del proceso de planeación para la ciudad. Esto Boaventura de Sousa lo coloca también de manera muy clara y bajo una crítica del enfoque de derechos humanos, en donde dice que el enfoque de derechos humanos fragmenta porque entonces cada quien tiene su propia agenda, ¿no? Por un lado están las feministas, a lo mejor con el tema muy claro, muy incorporado de la violencia, de las violencias. Por otra parte están digamos, los ambientalistas, pero dentro del ambientalismo lo que tiene que ver con el agua, o los pobladores que tienen que ver con la defensa en términos de el uso del suelo, ¿no? Torielo Guerra, la colonia de Torielo Guerra en Tlalpan. Entonces, esto de la defensa del territorio, que a mí me gusta la expresión, ¿hasta dónde permite generar realmente un paraguas que articule esas múltiples agendas y que estas agendas no terminen siendo unisectoriales, uniactorales, sino que realmente puedan, digamos, generar ese andamiaje que el enfoque de gobernanza apelaría. Otro desafío que veo yo, y ya muy en la lógica de lo que estamos viviendo actualmente, es la polarización social, ¿sí? En donde la polarización social abre, digamos, yo diría, un hueco, ¿no? Intermedio, por un lado, para los grupos, en efecto, más retrógradas, y por otro lado, el crimen organizado, ¿sí? Ver a la sociedad polarizada es dejar un campo intermedio en donde son otros poderes fácticos los que los están ocupando. Y en donde ahí, por ejemplo, y esto lo escuché el fin de semana en Álvaro Obregón, cómo la posibilidad de criticar decisiones de gobierno no significa que estemos, digamos, que seamos opositores a esos gobiernos. Ajá. Y creo que la falta de crítica, la falta de apertura para la deliberación y para la construcción de decisiones compartidas, gobierno-sociedad, es algo que se requiere y que en ese sentido es punto de partida de una gobernanza territorial, independientemente del nivel en el que nos estemos moviendo.
Y bueno, esto tiene que ver con el centralismo de las decisiones, ¿no? Que se vuelve también como algo, como un elemento férreo, pues, para poder contender. El poder, se dice, los municipios es el espacio más cercano a las decisiones y donde se encuentran, digamos, los pobladores. Pero si las decisiones no se están tomando ahí, esta posibilidad de escalar de abajo hacia arriba, ahora sí que niveles múltiples, hace que en el camino muchos de los esfuerzos sociales se vayan quedando. Yo diría que la incorporación del enfoque de derechos humanos en las acciones gubernamentales es algo que ya no se está contemplando a pesar de las declaraciones, a pesar de los compromisos de la Agenda 2030, y en donde, como ya lo mencioné al inicio de la participación, si las personas no están en el centro de las decisiones, entonces no podemos decir que se está en cumplimiento con todos esos acuerdos internacionales que muchas veces los gobiernos presumen que han suscrito. Y por último, pues la falta de espacios institucionales y no institucionales de concertación y generación de acuerdos. Yo diría que en esta cuestión de estrategias multinivel, más que pelearnos entre lo institucional y lo no institucional, diría que lo que requerimos es más bien cómo acompañar los procesos. Lo institucional de lo no institucional, o sea, vigilar al vigilante, y lo no institucional, agotar las instancias institucionales que pudieran existir para ello. Entonces, espero que con esta exposición haya colocado algunos temas para debatir y que, bueno, tengamos un tiempo para ello. Pues muchas gracias y abiertas las preguntas, a los cuestionamientos, a lo que se presente. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Al contrario, estupenda exposición. Ya tenemos algunas preguntas. La primera que hace Peter Geritzet de la Universidad de Guadalajara es dentro del marco conceptual presentado, cómo configura el despojo a los procesos de gobernanza territorial. Y yo quería sumar, porque eso es casi mi misma inquietud desde que hemos tenido pláticas con Pilar sobre la gobernanza. Digamos que se parte de que los gobiernos, que son los que están, digamos, involucrados en estas acciones de la gestión de los recursos, de la planificación, de la participación, de la inclusión, etcétera, buscan un poco el bien común, buscan el bien, que estén todas las voces, pero tal vez no sea tan así. O sea, que hay un proyecto, y por eso nosotros nos referimos tal vez como régimen político. Hay una apuesta de cada gobierno hacia un tipo de accionar, hacia un tipo de proyecto que piensan perseguir. Y amoldan sus instituciones, leyes, presupuestos, políticas, gestiones, para favorecer a ciertos sectores y hacer a un lado a aquellos que no están dentro de su actividad. A eso muchas veces se le ha dicho gobernanza, o sea, esa capacidad que tiene el gobierno de gestionar este conjunto de elementos. Pero parece que hay ciertas formas de gobernanza, o tal vez era lo que tú te referías al principio, que tal vez la palabra ya no nos esté explicando mucho y tal vez necesitemos utilizar otras palabras, que ese accionar interesado, predispuesto de los gobiernos, que finalmente es el que está impactando en los territorios, está, como tú lo ponías, polarizando, está excluyendo o está despojando a la gente. Entonces, un poco
si habría una forma de describir esos procesos, no solamente como gobernanza, sino como acción de un régimen político. Están otras preguntas, de una vez te las hago, para aprovechar, ya vi que ya están llegando los de tu curso. Está Grecia Rodríguez, le mando un saludo. ¿Bajo qué condiciones es que se puede dar el diálogo entre el Estado y las comunidades que enfrentan procesos de despojo? Sobre todo tomando en cuenta que el Estado no es meramente imparcial, en los hechos no se da ese diálogo. Entonces, ¿cómo retomar el enfoque de gobernanza territorial? Una pregunta de A. Torres Rodríguez. ¿Cómo se fraccionan los derechos a partir de la segmentación de su defensa? ¿Se puede defender a todo el territorio, a todos en el territorio? Otra pregunta de Adriana Sandoval Moreno de la UNAM es, gracias, te agradece por la presentación, y su pregunta es: ¿cómo se articula la gobernanza territorial y el capital territorial? ¿Bajo qué perspectivas teóricas se definen? Y hay dos, bueno, ya llegó otra, rápido, de una vez. ¿Cómo podemos aplicar el conocimiento y las herramientas de la gobernanza territorial en zonas de conflicto? Por ejemplo, la contaminación por derrames de petróleo generados por el extractivismo. Entonces, estas las puedes ver en el chat. Hay dos más, si quieres de una vez las aprovechamos porque... Espérate, Carlos, yo creo que vamos a volver ¿sí? a 50 preguntas, y también Pedro tiene varias que gustaría dar de viva voz, y Ariadna también tiene la mano levantada. Entonces yo creo que podemos dar un poquito de gobernanza a esta conversación, ¿no? O sea, y sobre todo para que Pilar pueda, bueno, Pilar y quien quiera, ¿no? Porque a fin de cuentas también es un diálogo, ¿no? Y es una forma de ver el tema, ¿no? Y diferentes cuestiones. Pero adelante, Pilar, y después le damos la voz a Pedro, a Ariadna, y seguimos con las preguntas. Tienes el micrófono cerrado, ¿eh, Pilar? Sí, efectivamente, tienes cerrado. Si nos hablan no te podemos oír. Sí, Pilar, ahí está. Nomás activa tu micrófono. Bien, sí, ya gracias. Es que hay cuestiones técnicas que no me permitía abrir el micrófono. Bueno, sí, y voy a ser breve, porque no quiero comerme yo el micrófono, y más bien que dialoguemos. O sea, yo ahí lo que plantearía es que no llamemos que hay gobernanza a todo lo que implica gobierno, ¿sí? O sea, la pregunta concreta que voy a hacer yo ahora es si, por ejemplo, en este esquema de la 4T se está planteando un enfoque de gobernanza, o más bien, y de manera muy clara, hay un enfoque de gobernabilidad de arriba hacia abajo, en donde se mantiene un orden, ¿no? Porque, digamos, la preocupación detrás, ya sea del concepto de gobernabilidad o de gobernanza, es esta: cómo mantener el orden social. Y entonces, mi pregunta es: ¿podemos hablar hoy día de gobernanza en el marco de la 4T, o estamos más bien bajo una perspectiva en donde predomina una visión más bien de gobernabilidad, ¿no? Y ojo, con algunos objetivos muy loables, en términos, por ejemplo, austeridad para que haya recursos que lleguen a los sectores más desfavorecidos. Pues, ¿quién se puede oponer a ello? Pero ¿quién toma la decisión de que, por ejemplo, los requerimientos de una
madre de familia, para atender a los niños son 1,400 pesos en lugar del programa, por ejemplo, de guardería. Entonces, yo pienso que lo primero que hay que aclarar es que no a todo actuar gubernamental podemos catalogar que está permeado de una perspectiva de gobernanza, ¿sí? Ahora, la segunda cuestión, esta preocupación por el orden social, por ejemplo, y por eso la lectura de los caracoles y de las juntas de buen gobierno. Los zapatistas no le llaman a lo que están haciendo en los caracoles gobernanza. Pero en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo las juntas de buen gobierno junto con los caracoles? Pues lo que están haciendo es una manera diferente de administrar los recursos existentes en un territorio bajo reglas, porque ahí también la institucionalidad de la gobernanza, bajo reglas que se están dando a sí mismos, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero colocar es esa necesidad de generar dos cosas. Por un lado, una propuesta alternativa, programática alternativa que guíe las resistencias, porque lo veo como fundamental en términos aspiracionales y muy guiada, por ejemplo, con los planteamientos de Lefebvre en términos del derecho a la ciudad, en donde él planteaba la necesidad de la utopía, de revivir como la utopía en términos de la sociedad que queremos. Y creo que eso, que el enfoque gobernanza coloca de decir cómo administramos los recursos bajo una visión de futuro. Eso yo lo recojo. Entonces, ahora, gobernanza versus gobernabilidad. Entonces, eso colocaría. Entonces, no todo actuar gubernamental está guiado por un enfoque de gobernanza y tendríamos que preguntarnos qué tanto lo tiene o no cierta administración, por ejemplo. La segunda cuestión es sobre esta fragmentación que los derechos humanos generan en términos de las múltiples agendas y la imposibilidad que estamos teniendo de poder articular descontento, inconformidad, pero también propuestas. Yo ahí pondría también el dedo en un segundo elemento que tiene que ver con el primero que coloqué. ¿Hasta dónde en oposición a estos megaproyectos, como sociedad estamos siendo capaces de generar de abajo hacia arriba propuestas diferentes de desarrollo? ¿No? Entonces yo sé que no contesté, pero estoy tratando de colocar algunos elementos en esta cuestión de la preocupación sobre la gobernanza territorial, porque creo que lo que aparece es ubicar que hemos vivido la gobernanza con los gobiernos recientes, y yo diría que no, o sea, yo diría que no hemos vivido realmente gobiernos con un enfoque de gobernanza y mucho menos de una gobernanza territorial. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre todo, no olvidemos que al final, aunque la sesión es gobernanza para el despojo, digamos, el debate en torno a la gobernanza y las muchas formas y los muchos espacios es infinito. Vamos a intentar centrarnos un poco en cómo funciona en estos procesos precisamente de despojo, estos procesos de extractivismo, cómo se puede hablar de gobernanza, ¿no? O sea, en el sentido, y de hecho, la aproximación, que obviamente es muy diversa, pero la aproximación original es que se ha construido un modelo de gobernanza que lo que nos lleva, en términos de lo que decía Pilar, es a una aspiración, que la aspiración es el despojo. No estamos hablando de una gobernanza del territorio per se, sino estamos hablando de una gobernanza o de un marco institucional y un marco legislativo que permite la apropiación o el despojo de bienes naturales por parte, dijéramos, de ese entramado entre gobierno, sociedad y mercado, ¿no?
desde el punto de vista de lo interesante que estamos viendo ahora, como comentaba Pilar, muchas veces la respuesta propia de personas de las comunidades, que es facilitar el proceso. Se asume una continua resistencia, pero creo que eso también es una romantización y una idea muy academicista, sobre todo los que vivimos en comunales, vemos en la cotidianidad, y hay, no en todas partes, hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Pedro y después Ariadna, por favor, tenemos 20 minutos, o sea, si pudiéramos intentar ser precisas, sería mejor. Tienes el micrófono cerrado, Pedro. Ya, gracias, es que no estaba activada la función. Sí, muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas, por eso pedí la palabra, entonces, bueno, pues voy a tratar de ser más conciso con algunas de ellas. Primero, sobre efectivamente el tema de gobernanza, sobre las críticas, y pues aquí me llama mucho la atención que a pesar de que empiezas con que, pues sí hay varias críticas hacia la gobernanza y si es como un concepto todavía útil y demás, sí me parece que no está muy claro cómo se resuelven las críticas que, por ejemplo, Fredrickson hace sobre la gobernanza en este paper de Whatever Happened to Public Administration, Governance Everywhere, que básicamente trata de decir que la gobernanza es un concepto que se aplica para todo y pues básicamente ya no significa nada, no es un concepto paraguas, o en términos de Giovanni Sartori, pues diría que es se extendió el concepto tanto que pues ya a estas alturas ya no podríamos estar pensando que explique algo, ¿no? Más bien y sobre todo ya cuando se volvió parte de la retórica igual de los políticos y demás, ya no sabemos bien qué significa esto de gobernanza. Y por lo tanto, mi otra pregunta sería más bien si el marco de gobernanza, ¿por qué es mejor que otros marcos que nos ayudan a explicar por qué o cómo se resuelven problemas públicos a nivel local? Por ejemplo, pienso en el institucionalismo, específicamente en el institucionalismo histórico, en Paletti y Ríos Franco, en el que explican, pues bueno, los problemas públicos a nivel local se resuelven a través de la participación y pues esto tiene un path dependence de muchas cosas, ¿no? De muchas relaciones causales que resuelven los problemas públicos en un nivel local. Entonces, ¿por qué es mejor el marco de la gobernanza? Incluso a veces, igual atendiendo las críticas de Fredrickson, pues a veces igual se vuelve una receta como que bien genérica, ¿no? O sea, los organismos internacionales la recomiendan y pues para todas las resoluciones gobernanza y nada más le ponemos el apellido que se puede aplicar a pues, todo lo que se nos ocurra. Entonces, justamente tú mencionabas que no estabas de acuerdo con que hubiera recetas genéricas, pero después cuando hablamos de gobernanza, pues me parece que la gobernanza en sí misma pues parece la receta genérica, ¿no? Sobre otro tema, no me parece que se resuelva bien en la gobernanza el tema de la participación a través de que entienden a las comunidades como un actor que puede, en el sentido más economicista, pues que tiene preferencias claras, que sabe qué quiere, y que pues es como un actor homogéneo, ¿no? Cuando pues yo considero que igual hay otros conceptos pueden ser mejor aplicables en el que entendemos que las comunidades son bastante diversas en sí mismas, ¿no? Incluso las que pueden ser más homogéneas no son iguales, todas las personas, todos los individuos que constituyen a la comunidad, pues es bastante diversa. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, pensar que la participación de estos grupos, bueno, por ahí lo mencionaste un poquito también, el tema del poder dentro de las mismas comunidades, ¿no? Y este poder, pues claro, proviene probablemente de diferencia de recursos, ¿no? Probablemente hay dentro de una comunidad personas que tienen más capacidad de recursos económicos, de comunicación, de educativos, culturales, etcétera, que terminan por llevar el camino de toda la comunidad hacia el lado que a ellos les conviene, ¿no? Y eso es dentro de la misma comunidad. Porque aquí el problema es que la gobernanza ve como si esa comunidad fuera uniforme y en la práctica pues no es tan uniforme. Y ya por último, creo que es la última, un problema que mencionaste sobre el tema del Naim, del aeropuerto. Me parece que yo pondría en duda que fuera un tema de gobernanza. Y lo pondría en duda no por los resultados que me parecen
pues bastante interesantes, en el que se haya echado para atrás un megaproyecto y demás. Sin embargo, el proceso, pues sí me parece conflictuante, porque estamos pensando que la gobernanza sí se establece a través de un Estado de Derecho, donde hay leyes, donde hay normas, procesos y demás que deberían respetarse. Y entonces, en el tema de la consulta del Naim, pues no fue muy claro esta situación. El gobierno todavía no había entrado cuando mandó a hacer esta consulta. Hay muchos temas legales que no quedaron claros. Entonces, de entrada, como que el piso número 1, que sería gobernanza en un Estado de Derecho, pues parece que no queda tan claro cuando en el caso del Naim. Y luego, también hubo muchas críticas sobre el tema de la metodología en el que estuvo participando el partido de Morena y demás. Entonces, había muchas ideas a través más bien sobre que el partido pues sí sesgó la participación, ¿no? Y entonces aquí otra vez estaremos preguntándonos, pues la gobernanza funciona bien o nos puede ayudar en algo si hay a veces partidos o actores que pueden llevar con metodologías sesgadas y demás a que tengamos resultados que ellos quieren porque los van a llevar políticamente a la siguiente elección, ¿no? En el que digan, no, pues ya el Naim lo cancelamos, miren, somos los mejores, voten por nosotros. Entonces ahí también está una cuestión de poder, por eso cuestionaría si el Naim es realmente un caso de gobernanza. Y listo, muchas gracias por la presentación y perdón por tardarme. Le damos también la palabra a Ariadna, Pilar, y después si quieres puedes intentar responder a los comentarios. Tienes el micro cerrado, Ariadna, pero te lo puedes activar. Ok, ¿ya me escuchan? Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, muy interesante. Dos cuestiones muy rápidas. La primera, cuando usted mencionó territorio red, no sé si lo retomó de Manuel Castells cuando habla de la sociedad en red, me quedé con esa pregunta, si es que de allí deviene esta conceptualización que usted hace de territorio red. Y dos, se me hace muy interesante que que yuxtaponga, ¿no?, la gobernanza territorial, es decir, que no se puede invertir primero lo territorial y después la gobernanza. Esto en las implicaciones que tiene el territorio entendido como un término más amplio que implica lo que usted delimitadamente mencionó acerca de la identidad, por ejemplo, ¿no? Que básicamente pasa por estos procesos que los sujetos, más allá de verlos como actores, ¿no?, simplemente desde la teoría sociológica como actores, sino más bien como sujetos activos de la realidad, que pueden modificar su ambiente y por tanto el territorio, entendido primero desde el espacio geográfico, pero también de las prácticas sociales que se dan dentro de eso que llamamos territorio. Un poco más apegado a la visión, digamos, antropológica, ¿no? Si quisiera situarse por ahí. Y por eso me llama la atención porque antepone, ¿no?, la categoría de gobernanza a lo territorial, que se me hace que es, bueno, a mi punto de ver estaría un poco más pues apelado a esta visión institucional y sobre todo también a la cuestión y a la noción de desarrollo que se ha aplicado para Latinoamérica, ¿no? Recordemos el famoso pues, discurso acerca del desarrollo, la era del desarrollo y cómo es que se entendió para los territorios de América Latina en específico. Y esta parte última, insisto, que usted también menciona acerca de las políticas públicas, ¿no? Me hace pensar también en aquel pasado de los años 80, 90, un poquito antes, acerca de la planificación para el desarrollo, ¿no?, que ya se estaba dando y que tuvo mucho auge en los países de Latinoamérica, pero que no se cristalizó realmente en un desarrollo para los países, ¿no? Esas serían un comentario y una pregunta, ¿no? ¿Por qué anteponer esta categoría de gobernanza a la noción de territorio, que me parece debería ser la más fuerte, ¿no? Gracias. Adelante, Pilar, por favor. Sí, tu micrófono. Sí, creo que se lo tienen que activar. Ahí está. Sí, pero ya me activaron. Muchas gracias. Bueno, pues a mí, y bueno, yo creo que lamenté ya haber hablado tanto porque entonces el diálogo se está poniendo muy, muy rico. A mí de las participaciones me parece como muy atinadas. Por ejemplo, cuando Marco Vázquez dice, hablamos de gobernanza en el caso de las juntas de buen gobierno
o más bien de ejercicios de libre determinación, ¿no? Y marcas una diferencia, Marco, muy importante, pero por otra parte, a ver, lo que quiero colocar es que desde la década de los años 90 ha habido como una parálisis en términos de la construcción teórica y conceptual, ¿sí? Yo creo que aquí hay que partir de eso. Y por ejemplo, en un trabajo que hice junto con Pedro Moreno y Manuel Canto, al menos en materia de desarrollo social, ubicábamos que los que estaban construyendo perspectivas, teoría, etcétera, justo eran los organismos multilaterales, ¿no? Desde la CEPAL, que podríamos decir que está un poco más cerca de la izquierda, hasta el Banco Mundial. Entonces, creo que ahí aparece un primer problema en términos de la necesidad de nuevos conceptos, porque quieras o no, hasta cuando decimos gobernanza para el despojo, seguimos apelando a esos viejos conceptos. Ahora, libre determinación versus gobernanza, o yo que todavía rescataría, ¿no? Porque es lo que tenemos. O sea, un poco ahí me coloco yo, ¿no? En términos de una perspectiva democrática social, pues quizá no es lo mejor, pero es lo que tenemos. Un concepto de gobernanza ya totalmente cuestionado, que hace agua por diferentes lugares, pero en donde coloca tres elementos que para mí son relevantes en el momento de analizar las acciones sociales. Por una parte, la relevancia de contar con un programa, o sea, la perspectiva programática de integralidad y de construcción de un andamiaje multinivel, ¿sí? Que a veces en las luchas yo no lo veo del todo. Un segundo aspecto que tiene que ver con la participación y con la organización, en donde ahí también estamos enfrentadas y enfrentados a cambios en las maneras de organizarse. Ahí Castells, ¿no? Cuando lo colocaban, y justo cuando me refería a las luchas de la primavera y árabe, fue precisamente pensando en ese Castells que de manera rápida reaccionó y analizó, y en donde dijo, aquí se están gestando nuevas formas de organización, pero hasta dónde esas nuevas formas de organización están logrando procesos que nos lleven a un plano más allá de parar los proyectos, ¿no? Y por eso apelo a un concepto que ustedes me subrayan, pues ya está viejo lo del desarrollo, ¿no? Y es ahí donde meto el enfoque de derechos humanos, pero que también tiene una crítica, ¿no? En términos de esta perspectiva liberal. O sea, la pregunta a la que remite el enfoque de gobernanza y que yo en ese sentido, por eso todavía lo rescato, es esta cuestión de decir, ¿cuál es nuestra visión de futuro? ¿Y cómo la vamos a construir? ¿No? ¿Con quiénes la vamos a construir? ¿Y contra quiénes la vamos a construir? ¿No? Ahora, si a eso le tenemos que nombrar ya de una manera diferente, libre determinación, junta de buen gobierno, ¿no? Pues yo apelaría a eso y a cuestionar si los gobiernos actuales en nuestra región latinoamericana están siendo guiados por un enfoque de gobernanza, porque también habría que entonces nombrarlos de otra manera. Bolsonaro, por supuesto que no está gobernando bajo un enfoque de gobernanza, ¿no? Bajo estos, digamos, indicadores, ideales, aspiracionales. Entonces, muy de acuerdo con Pedro, creo que el concepto de gobernanza cada vez está quedando más vacío, pero en donde yo termino con la pregunta de si no hablamos de gobernanza bajo esta aspiración de un orden, digamos, incluyente,
la toma de decisiones en un sentido horizontal, pero que requiere también lo vertical por las múltiples escalas. ¿Cómo lo llamamos? ¿No? Y lo dejo como un desafío y como una tarea a responder, ¿no? Y únicamente ubicando que no todo gobierno está guiado por un enfoque de gobernanza, aunque sus discursos, aunque las valoraciones que los organismos multilaterales le puedan dar apelen a ello, ¿no? Sí, la verdad que sin querer entrar en tendencias sofistas, ¿no? Pero sí, es verdad que al final los conceptos, si no sirven, no sirven. Y si sirve otro, ¿no? O sea, y además, de hecho, la apropiación del concepto es una cuestión, por lo menos los que somos más inductivos, no solemos asumir los conceptos tal y como deben ser asumidos, sino como la realidad nos dice que son, ¿no? Al final es un ejercicio de comprensión, no es tanto la palabra, sino que la palabra nos ayude, pues en este caso lo que comenta Pilar, de una idea proyectiva, casi utópica, de guía digamos, de una democracia más inclusiva y tal. Creo que obviamente no podemos convertirlo, digamos, en la rueda, ¿no? Que ahora todo es todo gobernanza, ¿no? Porque, de hecho, bueno, también hay un frente muy crítico hacia las políticas públicas que la definen como el arte de desactivar la política, ¿no? A través de neologismos y de utilización de conceptos que legitiman agendas ideológicas, pero se ocultan detrás de ese tipo de marcos, ¿no? Si quieres, porque ya tenemos 4 minutos, ¿alguna otra cuestión de las que has visto en las preguntas o algo que quieras comentar también al respecto, pues, Carlos? Sí, no, pues hay varias preguntas que quedan, algunas muy interesantes. Siento que pueden ser respondidas no directamente ahora, que te llevaría más tiempo que el que dispones, pues vas a entrar a otra actividad. Pero yo creo que lo que podríamos hacer es hacértelas llegar y con el correo que tenemos de quienes asisten al seminario, y si tienes pues, la posibilidad, tal vez hacer una respuesta a esos cuestionamientos cuando consideres hacerlo, porque pues sí, efectivamente lo importante de esta sesión se está cumpliendo, que es poner en cuestionamiento los conceptos, las categorías que están de una u otra manera siendo utilizadas en los análisis de los procesos de extractivismo, de despojo, de organización social, de defensa del territorio, de luchas socioambientales, etcétera. Y yo creo que el aporte que has hecho a clarificar o a fortalecer determinadas posiciones, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, Pilar, si estás de acuerdo, te podemos pasar estas preguntas, estos últimos comentarios, y que podamos después compartirlo con quienes lo hicieron a través de nuestro correo electrónico. Y creo que le tienen que activar a Pilar el audio para que pueda contestar, a ver si nos ayuda, a ver. Sí, no, ya, Sí. mira, ya me. Sí. No, sí, y lo hago más allá de que yo tenga que irme. Creo que aquí también entiendo, ¿no? Que el seminario termina a las 6, ¿no? Y respetado también los tiempos de todas y todos los asistentes. Y sí, en efecto, recibo las preguntas, y si me comparten los correos, podemos intercambiar a través del correo electrónico. Muy interesada yo en lo del seminario, ¿no? Vale la pena también subrayar el por qué, ¿no? Y quizás es algo con lo que en la próxima sesión, no sé si desearán retomar, pero ¿por qué iniciar con esta perspectiva política, del análisis político, ¿no? Porque a final de cuentas también es como empezar a marcar, digamos, una perspectiva para los temas específicos, ¿no? Los proyectos de extractivismo, la cuestión de las escalas, etcétera. Y creo que detrás de la propuesta de esta primera sesión, es decir, pues
cómo contender, cómo generar propuestas alternas a estos proyectos, que en ese sentido creo que sí no hay discusión. A final de cuentas son proyectos que despojan a las comunidades, que despojan a los y las pobladoras en los territorios. Entonces, pues más que nada, respetando los tiempos que se establecieron para este seminario y lamentando los problemas técnicos que se dieron en pues estaré atenta y abierta también, ¿no? A que nos encontremos en otros espacios para seguir el diálogo. No, pues muchas gracias. Yo creo que hay una última, digamos, reflexión que hace Jorge Ceja, que está muy interesante, que dice, ¿qué tal si lo nombramos mandar obedeciendo? Y yo creo que en ese sentido podemos pensar algunos de los temas, ya vendrán aspectos un poco más técnicos o más teóricos, en términos de el análisis de la geografía crítica con los megaproyectos que va a hacer Verónica Ibarra, que es nuestra siguiente sesión, el 5 de abril. Pero tenemos de todas maneras posibilidad de ir anotando esos temas que van saliendo para darles tal vez un cierre. Y bueno, invitar a Pilar si quiere continuar ya asistiendo a las siguientes sesiones. Con todo, sería un gran gusto tenerla como participante de este seminario. Bueno, no sé si tienes tú algo, Ignacio, para cerrar esta parte. Bueno, solo que ahora me he acordado que estoy leyéndome otra vez la historia interminable del mundo sin fin, y que al final el nombre de la emperatriz infantil no importaba un pepino, la cosa es que tuviera nombre, ¿no? O sea, y muchas veces lo que necesitamos son herramientas para comprender lo que nos rodea. Y sí, o sea, yo creo que al final hay un gusto por el debate y por la profundidad, que lo denotan los comentarios y las preguntas, y que aquí no se acaba. O sea, esta sesión lo que busca es obviamente generar una ola de reflexión en sus espacios, con las personas con las que conviven, con las que trabajan, y pues recomendar mucho lecturas de Pilar y algunos de las que les hemos pasado, porque pues como dice Pilar, la elección no es inocente. O sea, nosotros estamos entrando desde una visión política a este proceso, y creo que es importante reflexionar profundamente sobre las muchas aristas que tiene el concepto y de gobernanza, que incluso son teorías también, ¿no? Pero bueno, pues el martes 1 de abril volveremos a encontrarnos ya con una sesión diferente. 5 de abril. Ah, es verdad. No, de hecho el primer martes de abril, no sé qué día cae. Sí, está bien, el 5 de abril nos vemos con Verónica Ibarra de la UNAM, Grandes Obras de Infraestructura. Y si nos podemos quedar al final, de Ignacio y Paulina, para ver los últimos pendientes. Pues muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias.